Nuestro equipo está conformado por Ortega Carballar Aarón, Rodríguez Méndez, Carlos Jesús, Pérez Gumencindo, Sandra Paola, Plana Hernández, Rosa Isela, Iñigo García Bran Israel. Prólogo. Cuando Alemania firmó el Tratado de Versalles en 1919 en París, Francia, la Gran Alemania fue perjudicada al perder los territorios de Lorena ceder a Bélgica, cantones del este a Checoslovaquia, distrito de Hietzing a Polonia y Poznan a Prusia Occidental como Alta Silesia, como unas fuertes de proporcionadas compensaciones económicas a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Un joven austriaco nacionalizado alemán, Adolf Hitler, un pintor frustrado que supo tener rabia y anhelos de un país que era un gran orador, decía que los alemanes eran una raza de superioridad y que los llevaría un camino para engrandecer la nación. 1939. Primero de septiembre, Adolf Hitler invadió Polonia. Como consecuencia, Francia e Inglaterra le declaran la guerra. Pero Alemania no temía con la decisión que tomaron dichos países, porque también tenía fuertes aliados como Japón y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo cual determinaron Francia e Inglaterra romper relaciones con Alemania y sus aliados, con lo que se forman dos mandos, los aliados Francia e Inglaterra y las potencias del eje, Alemania, Japón y la URSS. Como también Hitler dijo que se realizaría una armisticia ante el movimiento marxismo de Karl Marx y el exterminar la religión judía. 1940. En mayo, Hitler anexa los territorios de Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Al término de ese mes, se llevó una evacuación en la ciudad de Dunkerque, Francia, para salvar a 300.000 soldados aliados. En junio, Hitler se reunió con los aliados para hacer un armisticio, como en la Primera Guerra Mundial, pero ahora con los papeles invertidos. Como consecuencia, Francia se divide en dos. La parte norte es Alemania y la otra parte es la resistencia francesa y sus aliados africanos. Italia se une al mando de las potencias del eje, como vio que la Alemania de Hitler conquistaba muchos y muy rápidos territorios. Mussolini, líder de Italia, también le declara la guerra a Francia e Inglaterra, con lo que llevó a Inglaterra a rechazar firmar un armisticio con Alemania y tiene una batalla en su propio territorio, que fue la Lutzen versus la Luft. Una batalla aérea con lo cual resiste el primer ministro inglés que era Churchill. Alemania también quiere a España que fuera su aliado, pero España rechazó la oferta porque había tenido una guerra civil. 1941. En el mes de abril, Checoslovaquia cambia de gobierno, con lo que lleva a cabo unirse a un lado de Alemania. En este momento en el que Hitler planea la Operación Barbarroja, que es ataca a la Unión Soviética principalmente por su territorio y sus recursos naturales, con la decisión la URSS se cambia de mando a ser parte de los aliados. Hitler utiliza 3.5 millones de soldados para atacar la URSS, pero no contaba que se realizaría en los crudos fríos de Moscú y se quedarán bastante tiempo luchando enfrente del capital soviética. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América, realizaba un bloque comercial y embargo de petróleo hacia el imperio del Japón. Como le da una advertencia, ir a la guerra o retroceder, pero Japón prefiere ir a la guerra. Como consecuencia, el 7 de diciembre Japón ataca a la flota norteamericana en Pearl Harbor, en las islas de Hawái, con lo que los Estados Unidos de América le declara la guerra a Japón. Y un día después, Hoover menciona su discurso de la infamia. Tras Pearl Harbor, Japón invade más territorios asiáticos y 4 días después, el 11 de diciembre, Hitler abiertamente le declara la guerra a los norteamericanos. Luego hay una batalla en los Atlánticos, los marinos alemanes, los U-boats que hunden muchos barcos aliados y el descuido de su máquina Alemania
para descifrar el código Enigma. 1942, 6 meses después de Pearl Harbor, en el Pacífico, los Estados Unidos de América se vengan en la batalla del Midway, hundiendo 4 portaaviones japoneses. En Europa, Churchill aprueba bombardeos máximos a población civil alemana, mientras en el norte de África las tropas alemanas de un general alemán llamado Rommel, y como a la vez también las tropas italianas, son derrotadas en un camino llamado Alamein, con las consecuencias que no consigue llegar al canal del Suez. Nuevamente en Europa, Hitler dividió sus tropas, una parte en la entrada de Moscú y la otra a Stalingrado. Para ellos dar un golpe fuerte a la URSS. Consiguió que Stalin, presidente de la URSS, se molestó porque la ciudad lleva su nombre, no fuera conquistada, y fue poco a poco que los alemanes estaban perdiendo en todo y la posibilidad de no conquistar a las 2 ciudades. 1943, los alemanes inesperadamente se rinden al Ejército Rojo en la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta de la humanidad. Después de aquí los nazis pierden territorios en el frente a los soviéticos. En julio no pueden parar al Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la batalla más grande de tanques. En ese mismo mes los aliados bombardean a la ciudad de Roma, Italia. Consiguen molestar a los civiles italianos que se quedaron en desacuerdo con el mando aliado porque se dijo que iban a perjudicar a la ciudad del Vaticano. Por ello arrestaron a Mussolini y los alemanes ya no tendrán ningún aliado en Europa. 1944. El 4 de junio los aliados realizan la liberación de Roma. Con ello, el 6 de junio, un enorme desembarco en Normandía, Francia, de los aliados consigue tener una parte del continente europeo y tener tierra para presionar a Alemania. Como consecuencia, Alemania ya temía en que ya no podía ganar la guerra. Ahora que estaba solo en Europa, los aliados ganan más territorios, como el norte de África, Italia, y al poco rato llegan a la liberación de París, Francia. Hitler ordena la última resistencia que tienen en la batalla de las Ardenas, un paso en el país de Bélgica, como el norte de Francia, pero no resultó lo cometido. Ya en el Pacífico las tropas japonesas se desvanecen y es cuestión de tiempo en que Japón, ya como sus kamikazes, puedan resistir más a las tropas norteamericanas. En 1945, en enero, el Ejército Rojo llega al campo de concentración en Polonia y libera a miles de prisioneros y la ayuda de la opinión pública. Empieza a conocer lo devastador del holocausto judío y su verdadero alcance. Se estima que más de 6 millones de judíos fueron asesinados gracias a los alemanes nazis. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores y devastadores en la historia. En abril, los soviéticos llegan a Berlín, la capital de Alemania, y ganan la última batalla europea que pudo dar los alemanes. A finales de ese mes sucede lo inesperado: el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Adolf Hitler. Finalmente, la Gran Alemania se rinde incondicionalmente al mando aliado y la Segunda Guerra Mundial en Europa termina, pero la guerra sigue en algunas partes de Asia y de Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre ciudades japonesas, la primera llamada Little Boy, el 6 de agosto en la ciudad de Hiroshima, y 3 días después, el 9 de agosto, en la segunda llamada Fat Man, en la ciudad de Nagasaki, causando más de 250,000 muertes. Por último, el 2 de septiembre, el emperador del Sol naciente, Japón, Hirohito, firma la rendición del Imperio del Japón ante los Estados Unidos de América, y así finaliza la guerra más cruel que la humanidad pudo haber tenido y deja atrás más de 65 millones de muertes por el mundo. Conclusiones: la creación de la bomba nuclear, deuda millonaria y pérdida de territorios a Japón y Alemania. Estados Unidos de América, de ser la 17ª potencia del mundo, pasa a ser la primera. La restauración de Alemania y Japón ante la guerra,
y la evolución de armamento militar de todo el periodo que duró la guerra.